Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver lo que son las teorías éticas. ¿Y qué son las teorías éticas? Las teorías éticas vienen acerca de, de esta reflexión, que la moral es un conjunto de normas de aplicación práctica. Y ese conjunto de normas vienen de haber sido aceptadas para solucionar un problema que se repetía en un lugar determinado, en un lugar donde habitaban las personas, ¿no? Por eso se convertían en hábitos y luego normas o leyes. La ética se encarga de una reflexión crítica de la moral. Reflexión crítica significa criticar, no aceptar sin ningún cuestionamiento. Entonces, la ética es una reflexión cuestionando las normas. Pero ¿qué van a cuestionar? Si todavía tienen validez en el lugar donde estamos y en el momento en el que estamos. Porque las normas morales son formuladas y son aceptadas para solucionar un problema que se repetía constantemente en un lugar determinado y en un momento determinado. Por ahí ha cambiado el clima, un poco el calentamiento global. Entonces, esa norma moral que antes decía, uy, que estaba prohibido entrar a bancos o a instituciones con musculosa y con chinelas, ahora puede que ya sea aceptada, ¿no ve? Y ya es aceptada. Ahora ya nadie te critica o te prohíbe entrar al banco o a una institución pública en chinelas y con musculosa. Más bien lo que tiene que hacer el banco es poner aire acondicionado para darle buenas condiciones al cliente. El banco gana con el dinero del cliente. Entonces, antes de que se dé lugar a la ética, el ser humano ya tenía normas, ¿no? Tenía normas, tenía unos principios morales aceptados que justificaban por qué se aceptan esas normas. El ejemplo que te decía Jesús es, em, ¿por qué está prohibido casarse entre hermanos? Porque puede producir malformaciones genéticas. Bueno, ¿por qué está prohibido robar? Porque la persona a la que le roban puede desequilibrarse su economía y por ahí se puede morir de hambre o se enoja tanto que lo mata al que roba. Entonces se produce un crimen peor todavía por efecto en cadena o un efecto dominó. Entonces, lo que sí de la ética no es su competencia o no es el objetivo de la ética dar respuestas. Lo que hace la ética más bien es buscar esa reflexión sobre las normas. Lo que busca la ética es criticar las normas, cuestionar las normas, ver si están bien, analizarlas, examinarlas, ¿ya? Y hay varios tipos de ética. Una es la ética descriptiva en la que se describen los objetos morales, aquello que se está normando, ¿no? Hay una ética normativa que realiza una justificación general y recomienda como preferibles algunos actos o hechos, ¿ya? Luego se tiene la fundamentación de las normas morales en esta ética normativa y propone la fundamentación, propone la justificación a través de razonamientos, a través de unas premisas o de condiciones iniciales que uno va aplicando para sacar nuevas deducciones o deduciendo nueva información, sacando nuevas conclusiones. Y ahí se dice si es correcto o no es correcto el razonamiento para fundamentar a las normas morales. Está también la metaética, que es más allá de la ética o el principio de la ética o lo fundamental de la ética, y esto consiste en realizar nuevas reflexiones para generar teorías éticas, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Es el estudio de métodos y procedimientos de justificación de la ética. Entonces, esto lo han hecho los filósofos para generar estas teorías éticas que vamos a estudiar hoy. Ellos han aplicado métodos, procedimientos de razonamiento para justificar la ética, para justificar estas teorías éticas. Y las teorías éticas que vamos a ver consisten en promover la reflexión o el examen de las normas morales, ya de los principios morales. Porque como decía Sócrates, el ser humano no es indigno del ser humano, es decir, el ser humano que es un ser pensante, que vive en sociedad, que reflexiona, no es digno del ser humano que haga las cosas o que acepte los principios morales sin examinarlos, sin reflexionar sobre ellos, sin criticarlos, ¿ya? Sin hacerle críticas constructivas. Ah, esto está mal, pero yo propongo que esto se podría hacer para mejorar. Eso es una crítica constructiva. Lo malo es la crítica destructiva. Esto está mal. ¿Por qué? No, porque está mal.
¿Y qué sugieres? No, no hacer nada. Eso no es bueno. La crítica destructiva destruye el sistema, destruye lo que se ha propuesto para dar soluciones a problemas que se repiten. Lo que tenemos que promover nosotros o lo que tenemos que hacer es siempre ser constructivos, no algo que ha costado mucho trabajo hacer, ir, romperlo y decir, no, mira, está mal. Si yo aquí le doy un combazo, se cae la pared. ¿Y para qué le vas a dar un combazo? Bueno, si le vas a dar el combazo, vas a tumbar la pared, haz una mejor pared. Hay diferencias entre crítica constructiva y crítica destructiva que solo quiere destruir. La crítica constructiva puede destruir algo, pero para construir, buenos días, pero para construir algo. ¿Ya? La ética fundamenta el valor de los juicios morales y aporta principios. ¿Ya? Entonces, fundamenta o le da sustento o le da justificación a los juicios morales, al valor de los juicios morales. Y para fundamentar, para darle robustez, para darle más fuerza al valor de los juicios morales, lo que hace es aportar principios. ¿Ya? Principio de la equidad, principio de la justicia, que estábamos viendo un poco, pero que vamos a retomar más adelante. Las teorías éticas lo que buscan es un fundamento racional de la conducta ética. ¿Y qué es un fundamento racional? Consiste en aplicar razonamientos. ¿Y qué son los razonamientos? Los razonamientos voy a tratar de escribir acá. No, voy a escribir con esto. Aquí. Los razonamientos, los razonamientos son un conjunto de premisas para obtener conclusiones que pueden ser deducciones o inducciones, ¿ya? Deductivo a partir de leyes o teorías aplicar a situaciones prácticas. Inductivo a partir de situaciones específicas generar más bien teorías, ¿ya? Entonces las deducciones vienen de leyes, casos particulares, ¿ya? De leyes a casos particulares. Cuando ustedes estudien metodología de la investigación, van a ver eh, l- los métodos deductivos o inductivos, ¿ya? Y las inducciones son más bien de casos particulares, formulan leyes, ¿ya? Entonces, eso es así. La, los razonamientos son un conjunto de premisas para obtener conclusiones. Para obtener conclusiones. ¿No? Para obtener conclusiones. Ya, ahí. Ya, esos son los razonamientos. Entonces, lo que se busca con la ética, lo que se busca con la teoría ética es generar un fundamento racional a la conducta moral. Entonces, ¿qué es el fundamento racional? Un fundamento que surge del razonamiento del ser humano. Por eso dice que es indigno del hombre basar su conducta sobre principios morales aceptados sin examen, sin cuestionarlos, sin realizar razonamientos, ¿ya? Sin analizar por ahí los razonamientos tienen contradicción entre uno y otro. ¿Ve? Entonces, las partes de un razonamiento son las premisas. Estas son las partes de un razonamiento, las premisas y la conclusión. ¿Ya?
Con las premisas o información inicial que tenemos, vamos sacando conclusiones, deducciones. ¿Listo? Vamos a continuar. Ya. Las teorías éticas son la reflexión acerca de la moral, es la ética, ¿no ven? Y las teorías éticas tienen carácter normativo, es decir, son soluciones a problemas que se repiten. Entonces, la ética es reflexionar acerca de la moral. Las teorías éticas tienen carácter normativo porque permiten justificar y fundamentar principios y normas o juicios morales. ¿Ya? A través de ese razonamiento que he mencionado, se puede justificar y fundamentar los principios y normas. ¿Listo? Hay diferencias entre norma y juicio moral. A ver, esto no sé si has terminado de copiar. ¿Has terminado de copiar? No, de copiar, pero ya. Entonces, la ética es la reflexión acerca de la moral, las teorías éticas tienen carácter normativo, ya nos dan normas, nos dan reglas, nos dan soluciones para problemas que se repiten, pero las teorías éticas lo que nos dan soluciones a problemas que se repiten es al momento de aplicar las normas morales, ¿ya? Permiten justificar y fundamentar principios y normas para realizar juicios morales. ¿Listo? La teoría ética nos da soluciones a problemas que se repiten al momento de realizar juicios morales. ¿Por qué? Porque sabemos que la moral, las normas morales no son universales y pueden variar también a través del tiempo, y ahí podemos tener contradicciones. ¿Y cuál de las normas tengo que aplicar? ¿Cuál voy a aplicar? Entonces, para eso surge la teoría ética, tiene un carácter normativo, ¿ya? Para justificar la realización de juicios morales. ¿Para qué? Para resolver problemas morales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que analizar la diferencia entre norma y juicio moral. La norma moral es todo lo que dice que se debe hacer, ¿no ves? Son las leyes, las normas, las soluciones a problemas que se repiten. Y el juicio moral es una valoración de algo que es bueno, porque X es bueno. Entonces, si tenemos que escoger generalmente entre realizar una acción u otra, eh, aplicamos las normas y decimos, tenemos que, por ejemplo, el ejemplo de generar energía eléctrica puede ser a través de una planta hidroeléctrica o a través de eh, los aerogeneradores. Y hemos dicho que para la generación de energía hidroeléctrica tendríamos que inundar miles de hectáreas, desplazar a personas que viven en la selva eh, y extinguir algunas especies de árboles y de animales, acabar con ecosistemas. Pero por otro lado, tendríamos que poner los aerogeneradores y justo en la ruta de migración de muchas aves, por ejemplo, los flamingos. Entonces, ¿cuál vamos a tomar como decisión? Eh, entonces, ahí surgen los juicios morales. Algo es bueno y algo también es bueno, pero en parte es malo. La planta hidroeléctrica en parte es mala porque va a desplazar personas de su lugar de vivienda, va a inundar y va a acabar con la vida de ecosistemas, de árboles, de plantas y de animales. Y por el otro lado, la planta eólica de generación de energía eólica con el viento, con esos ventiladores gigantes que se ven, puede acabar o extinguir a varias especies de aves, ¿no? Entonces, uno es bueno, el otro también es bueno, pero los dos tienen también su parte mala. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál escogeríamos, Jesús?
¿Cuál sugieres? ¿La planta hidroeléctrica por inundación o la eólica mediante aerogeneradores? Con una mejor ubicación. ¿Por qué, Jesús? Pero las corrientes de aire son justo ahí, por eso aprovechan las aves también para ayudarse a volar a sus migraciones. ¿Por qué la eólica en lugar de la hidroeléctrica, Jesús? ¿Por qué? Ya, siempre está presente. Pero ¿y por qué tendríamos que escoger en lugar de la hidroeléctrica? ¿Pero por qué? Al decir justificaciones racionales a partir del razonamiento es, ¿por qué crees? Tú has hecho ya tu razonamiento, has pensado, porque eso nos caracteriza a los seres humanos, el razonamiento, y eso nos hace dignos, ¿no? El razonamiento nos diferencia de los otros seres, de los animales. Tú has pensado, ¿cuál hace más daño o menos daño? ¿Por qué me estás escogiendo la eólica, Jesús? No perjudica tanto, no hace tanto daño como la planta hidroeléctrica. Por eso, y mejor si se la reubica. Entonces tú estás razonando, estás pensando cómo lograr hacer menos daño, ¿ya? Y al ver cuál hace menos daño, estás diciendo esto es bueno, o esto es más bueno, o esto es mejor que la otra opción, ¿ya? Esos son los juicios morales. Es una valoración de que X es bueno o X es mejor. La eólica es mejor que la hidroeléctrica porque hace menos daño. Y mejor todavía si se la reubica un poco. ¿No ve? Eso es lo que estás haciendo. Estás dándole un valor. Esto es bueno o esto es mejor que lo otro. Esos son los juicios morales. Esto es mejor que lo otro. La energía eólica es mejor que la hidroeléctrica en este caso porque hace menos daño. Eso es lo que has hecho. Has realizado un juicio moral, pero no estabas todavía consciente de por qué lo habías hecho. Has hecho tu razonamiento como todo ser humano que piensa, como todo ser humano que pensamos, pero no has entrenado mucho en lógica, en razonamientos. Tal vez por eso no me sabías decir por qué. Entonces, para facilitar eso es que surgen las teorías éticas. Lo que hacen es justificar las normas o juicios, pero lo que cambia entre la teoría es el modo de justificar. ¿Cómo lo justificamos? Ah, Jesús está pensando el que hace menos daño, ¿no ve? Esa es la opción que vamos a hacer. O podemos aplicar más bien el principio moral de el utilitarismo, el que genere mayores ganancias para todos. O el de la justicia, el que a cada uno le toque lo que le corresponde. O el de la equidad, lo mismo para todos. ¿Ve? Hay varios principios que también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a ver las teorías éticas. Continuemos. Las teorías éticas se clasifican de esta manera. A ver, se clasifican en teorías cognitivas y no cognitivas. ¿A qué te suenan teorías cognitivas y no cognitivas? Con lo que se conoce, con conocimiento, ¿no ve? Y ya, voy a borrar esto de acá para que no nos confunda. ¿Listo? Ya. Entonces, hay varias formas de clasificar, como teorías cognitivas o no cognitivas. Las teorías cognitivas son
son aquellas donde las propiedades o cualidades se pueden calificar como bueno o malo. Bueno es una cualidad del hombre. Las teorías cognitivas descriptivas eh, pueden ser verdaderas o falsas. Eh, entonces, hay varias teorías cognitivas, ¿no? Las que se clasifican como propiedades o cualidades. Es una buena persona, es una persona honesta, las podemos clasificar según sus valores, por ejemplo, ¿ya? Las teorías cognitivas descriptivas, verdaderas o falsas. Entonces, podemos ver nosotros cosas que son ciertas o no son ciertas. Por ahí un político nos la está charlando y nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿ve? Las teorías cognitivas que aporten nuevos conocimientos sobre las cosas, por ejemplo, ¿ya? Luego están las teorías cognitivas que niegan estos tres supuestos, que las teorías cognitivas hablan sobre propiedades o cualidades, sobre verdades o falsedades, o aporten nuevos conocimientos sobre las cosas. Pero veamos la clasificación de esto. La segunda clasificación de las teorías cognitivas, mira, la primera clasificación es como cognitiva o no cognitiva, nada más. La segunda clasificación de las teorías cognitivas es en teleológicas y deontológicas. Teleológicas significa que determinan el fin, son éticas del bien final. Si logramos algo, seremos buenos, ¿ya? Alguien que aplicaba la ética teleológica era Maquiavelo y decía, ¿sabes qué decía Maquiavelo? Era el tutor, el asesor de un príncipe francés que era menor de edad, era joven. Entonces Maquiavelo le enseñaba y lo manipulaba para tener el poder. Prácticamente Maquiavelo gobernaba. Y Maquiavelo, entre una de sus frases, decía, se escribió El Príncipe de Maquiavelo, eh, porque él lo manejaba el príncipe, ¿no? Y lo que decía Maquiavelo era, el fin justifica los medios. Entonces, si al final vamos a lograr paz para el país, bienestar para el país, bueno, mataremos a la oposición. Matar es malo, ¿no? Pero el fin es lo que nos interesa, ¿no ve? Que tengamos paz para el país. Estos opositores están, y así los hacía matar a los enemigos. A sus enemigos sacaba órdenes, los hacía matar, los hacía envenenar y esas cosas. Entonces, si logramos algo, seremos buenos, no importa cómo lo hagamos. Las éticas teológicas son materiales, porque fundamentan el deber en el bien a conseguir. Entonces, se tiene que hacer esto, hay que hacer unos pequeños sacrificios para lograr el bienestar final. Hay que hacer pruebas o ensayos con animalitos para generar cosméticos, por ejemplo, o medicamentos. No vamos a estar haciendo pruebas con los humanos. Sabes, ¿no? Que en los laboratorios hacen ensayos, los laboratorios químicos, cosméticos, clínicos, farmacéuticos, hacen ensayos primero con animalitos. Las teorías de Maquiavelo son parte de estas éticas materiales, ¿no? Las que te decía, el fin justifica los medios. Por otra parte, están las éticas deontológicas, que determinan lo que se debe hacer, lo correcto. No dan criterios de cómo llegar a lograr una vida feliz, son más bien éticas del deber. Son éticas formales que se fijan únicamente en la forma. Son las reglas de conducta, debe ser deber universal. ¿Dónde vemos nosotros ética deontológica? En los códigos de ética, por ejemplo. En nuestra universidad hay un código de ética y procedimiento de procesos universitarios, es decir, para castigar. Y en ese código de ética hay unas directrices de lo que se debe hacer, cómo se debe actuar, cuáles son los deberes. Por ejemplo, está sujeto a proceso universitario el promover una desunión de la comunidad universitaria docente estudiantil. Es decir, el que haga pelear a docentes y estudiantes está haciendo algo malo para la universidad y eso es castigado. Más bien lo que hay que hacer es promover siempre la unión entre docentes y estudiantes, que son los dos estamentos que dirigen a la universidad, que gobiernan a la universidad. ¿Ya? Otro código de ética es el código de los ingenieros.
el Código de Ética de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que lo vamos a ver al final. Entonces, el último tema de nuestra materia es ética deontológica y el Código de Ética. El Código de Ética nos dice qué se debe hacer. Esto sí nos dice qué cosas se deben hacer. En cambio, las éticas cognitivas, teleológicas, nos dicen a dónde tenemos que llegar. Y está medio borroso lo que se tiene que hacer ahí al medio. Y se justifica lo que se hace al medio a veces no es bueno para lograr un fin bueno. Entonces, muchas veces ahora hay, en Estados Unidos hay presidentes que tienen todo el poder. Bueno, dicen, ay, queremos el bienestar de nuestra población. ¿Cómo lo vamos a lograr? Llevémosle basura a los países más pobres y justifiquemos como sea. ¿Ve? Hacen razonamientos, pero no son razonamientos buenos. Ellos todo a su favor lo están interpretando. Y a veces hay así personas con poder que nos la charlan para justificar que sigan el poder y a nosotros nos tengan oprimidos, sumisos. ¿Ve? Entonces nos la hacen creer que ellos hacen cosas buenas. Entonces, estas dos éticas cognitivas son la teleológica y la deontológica. La teleológica son éticas del bien final, son éticas materiales. Las éticas deontológicas son éticas de lo que se debe hacer y que eso es hacer lo correcto todo el tiempo. Son éticas formales, son reglas de conducta, lo que se debe hacer. Y hay códigos de ética en el trabajo, códigos de ética de la universidad, código de ética de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, por ejemplo. ¿Ya, Jesús? Después está la tercera clasificación, las teorías teleológicas, donde decimos que el fin justifica los medios, pueden ser éticas naturalistas o intuicionistas. ¿Ya? Entonces, afirman, lo bueno es una propiedad, el problema es determinar qué acción tiene esa propiedad. Las teorías naturalistas afirman que los términos morales corresponden a propiedades observables. ¿Ya? Las teorías intuicionistas afirman, uno, que los términos morales no representan cualidades naturales. ¿Pero qué son los términos morales? Son las normas, ¿verdad? Son las reglas. Las teorías naturalistas dicen que los términos morales, las reglas, las normas corresponden a valores, a propiedades observables, que siempre se ha hecho así, es lo natural, eh, justifican, por ejemplo, podrían tratar de justificar a través de las teorías de, de de la ética teleológica naturalista, podrían justificar la poligamia, podrían justificar la pedofilia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la poligamia ya hemos dicho que es matrimonio con varias parejas, ¿verdad? Eso era cuando había riesgos de extinción. Entonces hay muchas hembras, un solo macho puede fecundar a varias hembras y ahí asegura la multiplicación de la especie y rápido para la sobrevivencia de la especie. Entonces se dice, ay, pero si en la naturaleza se da la poligamia, entonces estaría bien que el ser humano pueda tener poligamia si es que tiene los recursos para sustentar a su harem, como hacen los árabes, ¿no? Que tienen 40 esposas, 200 esposas, las ven una vez, una noche al año o una noche y media al año, ¿no ve? Y la otra, de justificar, por ejemplo, la pedofilia es, ah, pero si en la naturaleza, los hechos observables, ¿no? Si en la naturaleza está bien, nosotros también deberíamos hacer. Apenas tienen su periodo las hembras, ya están apareándose, ya tienen crías. Entonces, si en la naturaleza ocurre, entonces en los seres humanos también debería ser así. Pero ojo, estos son unas teorías de justificar algunos comportamientos o algunas decisiones, pero no son las únicas. Hay que hacer debate con todas, conocer todas las teorías éticas. Por ejemplo, los menores de edad, niñas de 12 años, ya son fértiles, ya pueden procrear, pero todavía no han alcanzado la madurez moral. Hemos visto que hay etapas de madurez moral que comienza con las etapas preconvencionales, convencionales y las autónomas, donde uno puede decidir por sí mismo. Pero a los 12 años no están en una edad, en un nivel de madurez moral autónoma, están apenas en la etapa convencional, apenas se están formando.
Entonces no tienen los criterios y no tienen la madurez para manejarse de manera autónoma, ¿ya? Entonces tampoco podemos compararnos y decir, si los animales lo hacen, nosotros deberíamos hacer. No, no está bien. O los hippies, por ejemplo, que van y hacen números en las esquinas, piden limosna, tatúan, se drogan y comen, se reproducen, mueren, no contribuyen a la sociedad, no pagan impuestos, no tienen trabajo, no son esclavos del sistema, dicen ellos. Y nosotros estamos rompiéndonos el lomo viniendo a estudiar temprano, haciendo tareas, trabajando, pagando impuestos y todo, incluso para mantenerlos a ellos cuando se enferman, ¿no? Ellos dicen, en la naturaleza uno no tiene que ir a trabajar, pero sí tiene que ir a cazar o tiene que ir a recolectar para comer, no esperar a que les den comida, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos comparar tanto con los animales. Nosotros somos seres racionales que pensamos y que hemos diseñado un sistema de vida, como por ejemplo la vida en sociedad. Cada uno se ha distribuido trabajos y hay enfermeras, médicos, agricultores, vendedoras, peluqueras, cocineras, panaderos, artesanos, hay de todo para que intercambiemos servicios, ¿no ve? No esperar, denme, porque yo les doy el servicio de arte, los distraigo haciendo malabares, tirando cuchillos, lanzando cosas. Denme para que luego me pueda drogar. Porque en la naturaleza hemos visto que los animalitos mascan unos hongos y se drogan. Y si no fuera bueno, entonces no tendríamos esas terminales neurológicas en el cerebro para recibir droga y alterar nuestro estado de conciencia a propósito. Si no fuera bueno, no estaría ahí, pero tampoco es que tengamos que vivir drogados sin hacer nada, irresponsables, sin contribuir a la mejora de nuestra sociedad. ¿No ven? Entonces, esas teorías naturalistas muchas veces afirman que los términos morales corresponden a propiedades observables, lo que vemos en la naturaleza. Ah, eso está bien, si está en la naturaleza está bien, pero nosotros razonamos, no somos animalitos que actuamos por instinto, ¿ya? Las teorías intuicionistas son de las corazonadas, ¿no? Ya hemos dicho que la intuición muchas veces tiene la razón, pero la intuición surge de un razonamiento a la velocidad de la luz, les he dicho, y también a partir de la experiencia. Entonces, tiene que tener conocimiento, tiene que tener razonamiento y también algo de experiencia. Las teorías intuicionistas dicen que los términos morales no representan las cualidades naturales. Va un poquito en contra de las teorías naturalistas, ¿ya? Más bien dice que los términos morales solo pueden ser definidos por otros términos morales. Los términos morales serán indefinibles y solo cognoscibles por intuición directa. Caramba, ¿qué es eso? Dice que no es lo que observamos en la naturaleza, sino lo que acostumbramos a hacer. Por algo se ha hecho. De ahí viene la intuición, lo hacemos por instinto. A ver, si guardo la carne para que no se pudra, voy a guardar también las comidas perecederas, los que ya se han podrido, los guardo en el refrigerador y ya no se pudren. En cambio, la miel, si la guardo o no la guardo, no se pudre porque la miel no es perecedera. Entonces, por intuición voy comparando y algunas normas que me servían las puedo aplicar en situaciones similares, ¿ya? O podemos generar algunas normas similares a las que ya hemos aplicado, ¿listo? Pero son indefinibles, es decir, no se las puede definir, sino se las concibe simplemente por intuición, por la experiencia. Ah, esto es bueno, esto es malo. No sé por qué, pero es bueno. Eso dicen estas teorías cognoscitivas, teleológicas, donde dice el fin justifica los medios, y además que tenemos las dos clasificaciones, naturalistas e intuicionistas. Bueno, ahora lo vamos a ver todo en conjunto, Jesús. Las teorías éticas, hemos dicho, pueden ser cognitivas y no cognitivas. ¿Ve? De las cognitivas, ¿cuáles eran? Teleológicas y teleológicas y deontológicas. Las no cognitivas todavía no hemos visto. No se basan en el conocimiento, en el razonamiento, sino más bien se basan en el sentimiento, en el emotivismo y el prescriptivismo. ¿Ya? Pero veamos las demás, vamos construyendo. Hemos dicho de las cognitivas, tenemos las teleológicas, el fin justifica los medios, y las deontológicas, las normas universales donde hay que hacer lo correcto, ¿ve? El deber, hacer lo correcto.
para vivir feliz en la sociedad, no tener problemas, que haya armonía. Las normas deontológicas han sido desarrolladas por tres filósofos de 1800 más o menos. Han sido Kant, Sartre y la corriente del formalismo analítico. ¿Ya? Estas tampoco las habíamos visto hace un momento, pero son los tres filósofos pensadores que han desarrollado estas teorías deontológicas. Kant, Sartre y el formalismo analítico. De las teleológicas hemos visto que están las éticas naturalistas, que dicen lo correcto es lo que observamos en la naturaleza. ¿Ve? Y las éticas intuicionistas que dicen, no, lo correcto no es lo que observamos en la naturaleza, sino lo que surge de la intuición y de lo que surge de otras éticas que no razonamos, pero por intuición nos sale. ¿Ve? De las éticas intuicionistas se tienen a dos autores, a Moore y Max Scheler. Y de las éticas naturalistas se tienen las subjetivas y las objetivas. Entonces, decimos que las éticas naturalistas surgen de la observación, ¿no ve? De lo que se observa, de la observación de la naturaleza. Lo correcto es cómo funciona la naturaleza. Entonces, están de lo que observamos, podemos tener dos tipos de observación, Jesús. Una, la observación desde nuestro punto de vista como sujeto, ¿ya? Lo que yo observo desde mi punto de vista, desde mi contexto, desde mi sociedad, desde lo que yo he aprendido, que es bueno, que es malo, como sujeto se llama subjetivo. Y ahí están las teorías teológicas, naturalistas, subjetivas. Lo que yo lo percibo desde mi punto de vista, según mis prejuicios, según mis preconceptos, según lo que me han enseñado, yo desde donde estoy parado observo que es bueno, que es malo, ¿no? Y están las teorías teleológicas, naturalistas, objetivas. Objetivo es una observación objetiva, es lo más real posible, lo más próxima a la realidad. Eso es objetivo. Una observación objetiva, una situación objetiva, es la más real posible, la que más se aproxima a la realidad. ¿Ya? Entre las teorías éticas, teleológicas, cognitivas, teleológicas, naturalistas, subjetivas, están el eudemonismo, el hedonismo y el utilitarismo. Hemos visto, ¿no? Un poco del utilitarismo. El que es lo bueno es, y fin justifica los medios. A todas estas éticas teleológicas, el fin justifica los medios. ¿Ya? Entonces hay éticas que el fin justifica los medios. Decimos lo bueno es lo que se observa en la naturaleza, lo que se busca es multiplicar la especie, para eso aprobemos la poligamia y la pedofilia más todavía. La intuicionista, entonces, tiene estos autores. Vamos a ir viendo todas estas. Por eso quería que ustedes vayan haciendo su cuadro sinóptico. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, ¿no, Jesús? En esta clasificación ya tenemos todas las teorías éticas. Es lo más complejo, porque es teoría. Pero para nosotros poder aplicar y estar tranquilos, ser felices, no tener remordimiento, tenemos que conocerlas para poder justificar en algunos casos según algunas de estas teorías éticas. ¿Ya? Continuemos. De las naturalistas, de las éticas naturalistas subjetivas, están el eudemonismo, el hedonismo y el utilitarismo. Los términos morales equivalen. Estas tres rayas en lógica viene de la palabra equivale. Se le quita el palito de aquí y se volvió equivale. Solo dos rayitas es para números y es igual, ¿ven? Una cosa es igual a otra. En cambio, cuando hablamos de cosas de razonamientos, las tres rayas significa equivale. No es exactamente igual, pero equivale. Los términos morales equivalen a cualidades naturales para las teorías naturalistas. Hay dos tipos de naturalismo, ya te decía, el subjetivo y el objetivo. El objetivo considera bueno lo que beneficia a la gente, para todos. En cambio, lo subjetivo es para uno solo. Expresa preferencias, preferencias que puede tener una sola persona, ¿ya?
Las teorías éticas naturalistas clásicas son las éticas de la felicidad. Buscan la felicidad. ¿Cómo se busca la felicidad? La felicidad para unos cuantos, según el punto de vista de unos cuantos, un tanto egoístas, las subjetivas, y las teorías éticas objetivas, las que buscan la felicidad para todos. ¿Listo? Estas subjetivas entonces son teorías éticas de la felicidad para unas cuantas personas. Busca preferencias. Lo que me gusta, los gustitos están ahí. ¿Ya? Está el eudemonismo aristotélico de Aristóteles, ¿no? Entonces dice, el fin último del hombre es la búsqueda de la felicidad, la eudaimonía. Por eso es eudemonismo, búsqueda de la felicidad, la eudaimonía. Todos están de acuerdo, pero no en lo que hace feliz al hombre. Todos quieren ser felices, pero no en qué cosas hacen felices al ser humano. Lo que nos hace felices como seres humanos es la actividad del alma. Eso nos hace buenos, dice Aristóteles. Pero ¿cuál es la actividad del alma? Que la actividad del alma se presenta o se plasma en el pensamiento, en el razonamiento. A ver, pensaré antes de hacer qué cosa me va a hacer feliz, ¿no? La actividad humana pasa a ser, para ser buena, debe ser conforme a una virtud perfecta, decíamos, ¿no? La felicidad se logra a través del camino de la virtud, de la vida conducida por las virtudes, por los valores. La virtud es elegir siempre lo más adecuado para nuestra felicidad. Y ya hemos visto, la vida de las virtudes tiene que ver con la vida de los valores. Y los valores son las cosas, esos principios que nos conducen, que son forjados, que son aceptados desde que somos niños y que nos hacen la vida más fácil, nos hacen la vida feliz. Si nos conducíamos desarrollamos una virtud o desarrollamos valores, no nos castigan, pues, ¿no ven? No robes, no mientas. Entonces, más bien, si eres honrado, si eres sincero, si no mientes, más bien tienes premio y eres feliz. En cambio, si uno hacía mal, se sentía infeliz, castigado o con remordimientos, ¿no? Entonces, la virtud es elegir siempre lo más adecuado para nuestra felicidad y es vivir de acuerdo a valores. Ese es el eudemonismo aristotélico, buscar la felicidad, buscar la felicidad. ¿Y cómo se logra la felicidad? A través de las virtudes. ¿Qué son la vida virtuosa? A través de los valores, no antivalores. Ahora sigue el hedonismo, que es muy egoísta, ¿ya? Viene de una vida de satisfacer los placeres de la carne, básicamente. Significa búsqueda del placer, el hedonismo. Es vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Es una ética de la naturaleza. Identifica la felicidad con el placer. ¿Cómo? Me nutro, mi cerebro dice, has comido, has ingerido vitaminas, proteínas, minerales, te voy a dar premio, te da una droga de la felicidad. Eres feliz porque buscas el placer, ¿no? Entonces, la felicidad la identifica con el placer. Los placeres del cuerpo y del alma. Vivir conforme a la naturaleza implica la moderación del placer. Ahora, hay placeres del cuerpo y están ahí nuevamente las necesidades básicas de la pirámide de necesidades de Maslow. Los placeres del cuerpo son esas necesidades fisiológicas, comer, respirar, tener sexo, todas esas necesidades básicas son los placeres del cuerpo. ¿Y cuáles son las necesidades del alma? Hemos dicho. ¿Cuál era la actividad del alma? El pensamiento. ¿No ven? Entonces, los placeres del cuerpo y el alma. Los placeres. ¿Qué placeres más tiene el alma? Escuchar arte o ver arte. ¿Eh? Entonces eran los placeres. Comer, descansar, pintar, tocar. Esas cosas dan placer al alma y al cuerpo, ¿no? Vivir conforme a la naturaleza implica moderación del placer. Mucho placer nos hace obesos, insalubres, nos da paro cardíaco, no podemos caminar, estamos agitados, tampoco hay que excedernos con los placeres.
Los excesos proceden de las falsas opiniones, ¿ya? De las falsas opiniones. Y es tan largo el hedonismo porque es la búsqueda de la felicidad a través de satisfacer las necesidades o los placeres, que, por ejemplo, Epicuro distingue tres tipos de deseos: deseos naturales y necesarios. El que vive conforme a la naturaleza es siempre rico. Deseos naturales. Lo necesario nomás. Comer lo necesario. Entonces recibes placer. Les decía que, no sé si era Benjamin Franklin que sugería, no coman hasta saciarse. Coman solo lo necesario, ¿ya? Lo necesario para sobrevivir. Si tienes que realizar una actividad fuerte, bueno, comes un poco más de carne y carbohidratos, unas pastas, fideos, arroz, papa para tener energía para trabajar. Si no, no comas mucho eso porque si no te va a dar enfermedades de urea como la gota, la artritis y esas enfermedades, ¿no ven? Que eran las enfermedades de los ricos. Entonces, el que vive conforme a la naturaleza siempre es rico. Hay personas que dicen, ay, ustedes viven atrapados por el sistema, viven estresados, estudiando, haciendo posgrados, buscando trabajo, buscando préstamos para construir su casa, un auto, esto, aquello. Al final son esclavos. ¿Por qué no viven de la naturaleza? Van, coman un pescado. Después, ¿qué hacen? Hacen asado del pescado, se duermen, no hacen nada, viven en la ociosidad y podría más bien conducir a una vida de desgracias, ¿no? Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. El que vive conforme a las opiniones siempre es pobre. ¿Qué es esto de las opiniones? Ay, para ser feliz que tiene un corte nuevo, que tiene unas zapatillas nuevas, que tiene el celular nuevo. Entonces, ahí el que vive de las opiniones de las demás nunca va a satisfacer todas las opiniones de los demás, siempre va a ser pobre, ¿no ve? En cambio, el que vive conforme a la naturaleza, que satisface los deseos, las necesidades para sobrevivir, es más bien siempre rico, dice. Están los deseos naturales que no son necesarios. Nacen del deseo de variar. Es natural el deseo de comer, pero no el de buscar con alimentos refinados. Bueno, uno necesita comer, sí, pero ¿prefieres comer un guiso o comer un asado? Eso, sinceramente. ¿Qué prefieres, un guiso o un buen asado? Y si lo comes todos los días, peor, todavía hace mal, como dices, está bien. Entonces, gustos refinados. Comer pan o comer galletitas con relleno de crema y cosas así, es decir, ya son deseos refinados. Está bien en la necesidad de comer, pero tampoco, pues, si tienes sed, con agua las hacías. No, que yo quiero mi cervecita fría, que quiero mi sodita, mi juguito, mi power, no sé qué cosa. Bueno, el power es porque, ay, el power está de moda, ¿no? Eso va con saciar o satisfacer las opiniones de otros, ¿ya? Luego están los deseos que no son naturales, tampoco son necesarios. Nacen de las opiniones de los insensatos que buscan el lujo. Uy, que necesito anillos, que cadenas. No necesitas cadenas, no necesitas anillos. Es solo por la moda, tal vez. No necesitas un corte excepcional. Son deseos que no son naturales y no son necesarios. ¿Ya? Continuemos con el hedonismo. Entonces, Epicuro identifica esos tres tipos de deseos. Los deseos naturales que son necesarios, los naturales que no son necesarios, los no naturales ni necesarios. Los deseos naturales y necesarios son los que necesitamos para sobrevivir, pero no nos guiemos en las opiniones de los demás. Las opiniones son de los insensatos, dice, ¿no? Los deseos naturales que no son necesarios son del gusto de variar y están los gustitos, ¿no? Buscar alimentos refinados, cosas refinadas. Si te piden un cuaderno en el colegio, hay un cuaderno de 10 bolivianos y hay un cuaderno de 30 bolivianos con dibujitos, con stickers. No necesitas eso, te han pedido cuaderno, entonces es un deseo que no es necesario, ¿ya?
Las ideas básicas que da Epicuro son buscar no tener dolor, tener una vida feliz, vida del placer. Entonces, ¿cómo vas a tener felicidad? Al tener placer, pero sin tener dolor. Si comes demasiado, te da empachamiento, te da una infección intestinal, estás con náuseas, vómitos, ay no, nunca más. Las personas que toman bebidas alcohólicas luego están con delirio de persecución o están con dolores de cabeza, dolor de estómago, vómitos. Entonces, buscar, la idea de Epicuro es buscar no tener dolor, tener una vida feliz y con placer, pero sin excesos. Los excesos son los que producen dolor, ¿ya? El placer es el bien primero, que tenemos que buscar, la felicidad, ¿no ve? Placer es satisfacer necesidades para tener una vida feliz. Placer es el principio y el fin de vivir feliz. Uno vive feliz con placer. ¿Y de dónde sale el placer, ese sentimiento de felicidad? De la dopamina. Uno hace algo que le asegura perpetuar la especie o reproducirse o mantenerse vivo por lo menos, te da esa droga de la felicidad, te sientes bien, te da placer. Comes una fruta, qué rico, te da placer. Comes en excesos, te tienes más placer. Barriga estás reventando, luego tienes dolor, ¿no? Entonces hay que tener unos límites. Todo placer es un bien, pero la vida requiere salud del cuerpo y serenidad del alma. Salud del cuerpo. No todo placer es elegible. La salud del cuerpo significa, está bien comer, pero no en exceso. No cosas muy refinadas que más bien nos puedan hacer daño. Un asadito una vez al mes está bien, pero no todos los días, si no nos vamos a enfermar con esa enfermedad de la gota, ácido úrico, fiebre reumática, cosas así. Y serenidad del alma significa del pensamiento y de actividades artísticas, por ejemplo, ¿no? Tener un tiempo para pintar, para tocar un instrumento que a la vez nos da salud mental. ¿Por qué? Porque está esa enfermedad degenerativa del cerebro que produce la demencia senil, como es el Alzheimer, que uno ve a alguien y no lo reconoce, su hijo o su esposa de 50 años no lo reconoce y se asusta, ¿por qué estás aquí fuera de mi habitación? Cosas así. Dicen que tocar un instrumento musical previene el Alzheimer, porque mantiene a la mente pensando, es decir, le da serenidad al alma, también nos relaja, ¿no ve? La música. Dicen muchas culturas que la música es el lenguaje para comunicarnos con Dios. Ya por eso las alabanzas, los cantos, las oraciones como que cantaditas, son para eso. Y nos da serenidad del alma. Hay muchos tipos de placeres, sí. No todo placer proporciona felicidad. Las drogas, por ejemplo. Droga te eleva, te da euforia, te acelera, pero luego te da una depresión o puedes cometer actos donde no calculas los riesgos y te puedes matar. Ah, miren, se corta la mano, ¡ah, qué chistoso! Y se desangra, ¿no? O miren cómo disparo como un chisguete y se murió. Miren, yo voy a tener esa flota con mi mano y ¡pum! Lo mató por insensato, por no estar en sus cabales, ¿no? Entonces, no todo placer proporciona felicidad. Hay que buscar el placer, pero de manera recatada, sin excesos. Recordad, recuerden siempre, hagan pausas. Con todo lo que nos da placer, hay que hacer pausas, descansar un poquito. Al comer, descansar, tomar una soda, tomar un vasito de vinito, pero descansar, hacer pausas. ¿Para qué? Para darnos cuenta si ya nos llenamos, si ya nos saciamos. Porque si uno come sin saciarse, la orden llega tardía al cerebro, porque dice mejor que llene todo, por ahí mañana no va a haber, el instinto animal dice, por ahí mañana no encuentra alimento, entonces que coma todo lo que pueda. Entonces siempre con pausas. En las noches tenemos hambre, no tenemos hambre, tenemos sed, tomar agua y eso nos va a dar la sensación de saciedad, estar saciados. Entonces nunca eh, en ningún placer lo consuman hasta la saciedad, siempre unas pausas. Por ahí ya estamos satisfechos, entonces ahí paramos, ¿ya? Para no caer en la... La tercera
La tercera sería la del utilitarismo, según Bertrand, que dice, eso da, 2 minutitos más, terminamos esto por lo menos, que dice, la máxima felicidad para el mayor número posible de personas. Eso es el utilitarismo, de tener el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas es el utilitarismo. Utilidad es una propiedad de producir beneficio, una ventaja, placer o felicidad. La utilidad es el principio ético. Lo útil es bueno. Lo que da felicidad, beneficio a la mayor cantidad de personas, eso es bueno, dice la del utilitarismo. El principio de utilidad equivale a prueba o a aprobar o desaprobar una acción según la tendencia que tiene a aumentar o disminuir la felicidad de la parte interesada. Hemos visto que estas teorías éticas son teleológicas, ¿no? Del fin. El fin es lo que necesitamos, lograr la felicidad. En este caso, la felicidad máxima viene de el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, dice el utilitarismo, ¿no? Los utilitaristas pretenden cuantificar la felicidad y por lo tanto convertir la moral en ciencia. A ver, vamos a tener este máximo beneficio económico para la mayor cantidad de personas. Un país que tiene 400 millones de habitantes comparado con uno que tenemos 12 millones de habitantes, donde el salario mínimo allí es de $3.000 y aquí el salario mínimo es de $300. Decimos, preferimos que se enfermen los poquitos de ese país pobre que tiene una gran superficie a que nos enfermemos muchos de acá, un país rico donde el salario mínimo es muy alto. ¿Ve? Entonces quieren convertirlo todo en cuantificarlo, en monetizarlo, y ahí ya se equivoca el utilitarismo. Se trata de medir los placeres para ver cuál es el más preferido. Placeres son las sensaciones de felicidad al satisfacer una necesidad. ¿Ya? Después el utilitarismo dice, si lo bueno es útil, pero ¿para qué debe ser útil? ¿Para quién debe ser útil? ¿Para qué? La respuesta a esa pregunta es, debe ser útil para la felicidad, que en este caso sería hedonista, ¿no? Hedonista es satisfacer o lograr placeres. ¿Para quién? Hay una doble respuesta. El utilitarismo individualista o egoísta y el utilitarismo universalista. En ese estudio de caso que estábamos viendo, se tenía el utilitarismo que me parece que era un tanto individualista para beneficio de un solo país rico, no para toda la población mundial. La población mundial es de 7.000, 8.000 millones de habitantes y ese país rico como Estados Unidos solo tiene 300 a 400 millones de habitantes, no 7.000, 8.000 millones de habitantes. La mayor población del mundo no tiene esos ingresos de $3.000. Tienen ingresos de menos de $200 o $30 diarios. Entonces, ellos decían, es un gran beneficio para la humanidad si no nos enfermamos los países ricos. ¿Ve? Entonces, a veces se peca de un utilitarismo individualista o egoísta. Y eso nos la charlan. O va a ser más beneficioso para el mundo entero si les mandamos la contaminación a países pobres, donde son poquitos, se mueren rápido eh, y gastan menos en el médico. En cambio, nosotros gastamos mucho y somos muchos y el efecto va a ser muy grande. ¿Ve? Entonces hay que darnos cuenta. A veces se trata de un utilitarismo egoísta que lo manipula para beneficio solo de un grupo o de un sector. ¿Ya? Luego está el utilitarismo universalista, donde sí cuantifica de todo el mundo. No, pues hay más personas pobres que personas ricas. Eso que nos están diciendo es lo que están charlando. Y van a enfermar a muchas personas y van a morir muchas personas comparadas con que los países ricos puedan corregir lo que han hecho daño. Entonces, el utilitarismo equivale a una teoría moral consecuencialista. Se basa en las consecuencias, ¿no? Porque la bondad o maldad de una acción no está en las acciones en sí, sino en las consecuencias que derivan de ella. ¿Por qué? Porque se trata de una ética teleológica, que el fin justifica los medios. Para los utilitaristas, el fin es el bien mayor para la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Mm, La próxima clase vamos a continuar con estas éticas intuicionistas. Es mucha teoría
pero quiero que la vayamos aplicando de a poco en los estudios de casos que vamos a tener. Ya termino ahorita. Eso entonces, ¿listo? ¿Tienen física con el Inge Fidel? ¿Tienen examen más hoy? Ah, eh, sí, aprovecho. Ay, ¿lo puedes llamar a Inge Fidel? Por favor.